Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cortocircuito después de una semana. Espero estén bien, Dios les bendiga. Vamos a ver si se conectan algunos. De antemano, buenas noches a todos. Ahí si puedes poner un comentario para saludarte, para mandarte un abrazo. Aquí estamos una vez más. Así que mientras se van suscribiendo, ahí a Facebook, a YouTube. Nos estamos haciendo todo este programa ahorita en mi canal de Facebook, Lemuel Torres, y más adelante lo estaremos subiendo a YouTube y a Facebook. Pero síganse suscribiendo, es parte de apoyar también nuestro ministerio. Así que hoy vamos a hablar por qué Dios permite el mal o por qué está el mal en el mundo, ¿no? Con los tiempos que estamos viviendo, creo que es una pregunta que por muchos años cristianos, no cristianos también se hacen esta pregunta. Si Dios es bueno y si Dios existe, ¿por qué permite el mal en el mundo? ¿O por qué no quita el mal en el mundo, ¿no? Entonces, Dios les bendiga a todos, a los que puedan estar ahí. Saludos. Por aquí anda mi esposa. Por aquí andan también las niñas. Les mandan saludos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar precisamente de este tema, por qué Dios permite el mal o por qué hay mal en el mundo, ¿no? Indudablemente habitamos en un mundo muy caótico, muy complicado, caído, un mundo donde lo bueno es malo y lo malo ya es bueno. Hemos estado siendo bombardeados no solamente por los libros de texto, que ahora está muy marcado en las redes sociales, el comentar sobre la inclusión, pero también violentando y adoctrinando y poniendo una doctrina, válgame, a nuestros niños. Pero no solamente eso, sino también la misma televisión, la misma programas que se pueden ver nuestros niños. A veces nos queremos cuidar de ciertas libros de texto, pero no los cuidamos de lo que ven en las redes sociales o lo que ven en los programas de televisión o en el mismo celular que muchos traen. Pero hoy vamos a ver eso, ¿no? Realmente hemos visto el mal en el mundo de una manera muy marcada. Pero bueno, mientras voy saludando, aquí veo a mi buen amigo Eliazar, hasta Cerro Azul, un fuerte abrazo. A mi hermano, estaba por aquí Israel, Juan, Abraham, Dios te bendiga, un fuerte abrazo. Y bueno, vemos eso, pero también vemos aspectos sobre el aborto, la violencia organizada, también vemos la agenda LGTBQ y más, y todo lo que le queramos poner, los problemas económicos desde la pandemia, ¿va? Sin embargo, podemos ver que esto ha afectado en todas las áreas, en el mundo en su totalidad. Si vemos las noticias, vemos también cuadros no tan alentadores, pero que todo esto nos muestra lo que ha de venir, ¿verdad? También le mando un fuerte abrazo, amado. Dios les bendiga, mi hermana Élida. Y bueno, vemos noticias, vemos todo. Pero ¿por qué? ¿Por qué Dios, si es bueno, permite el mal, ¿no? Entonces, tenemos que entender el origen del mal. Primero, Dios no creó el mal. Y mucha gente y algunos que otros pensadores, esa es la pregunta del millón, ¿no? Si Dios es bueno, ¿por qué entonces creó el mal o por qué permite el mal? Entonces, tenemos que ver que desde el origen, que muchos de nosotros conocemos, marcan las desgracias, ¿no? Las desgracias que hoy podemos encontrar actualmente. Pero no sé si hay algunas preguntas ahí que ustedes se puedan hacer, pero para empezar debemos analizar el origen del mal. ¿Fue Dios realmente quien lo creó? ¿Fue Dios realmente el que lo formó? ¿De dónde surgió? Y todo esto lo podemos ver desde la Escritura. Si somos creyentes, si somos cristianos, si alguna vez has leído la palabra del Señor,
la palabra de Dios nos muestra el origen del mal, lo que exime al Señor de esta responsabilidad, y se puede notar el por qué está el mal, ¿no? Y lo podemos ver desde la rebelión del cielo, donde fue promovida por Satanás, por Lucifer, desde un punto escritural. El mal fue producto de la rebelión de Satanás contra Dios, ¿no? Queriendo tomar el lugar de Dios, el deseo de ensalzarse, el deseo de tomar el lugar que no le correspondía, ¿no? Tanto que ustedes conocen la palabra del Señor en algunos pasajes, como en Isaías, capítulo 14, versículo 12 al 15, o Ezequiel, ¿no? Capítulo 28, me parece, describen con todo detalle este acontecimiento, cómo se reveló. Y, por ejemplo, estaba viendo aquí cómo lo señala Meir Pilman. Dice: para advertir a los tales, los profetas inspirados de Dios descorrieron el velo del pasado lejano y presentaron la caída del ángel rebelde que dijo: seré semejante al Altísimo. Eso lo puede ver usted en el libro de Teología Sistemática de Meir Pilman. Entonces, Satanás no solamente se sentía descontento o incómodo, no le pareció correcto el lugar que le correspondía, sino que quería un lugar más allá. Se aventuró, diríamos, a tomar el papel del Creador, querer estar en el lugar del Señor, y lo que podemos decir es, quiso usurpar el lugar y la autoridad de Dios, ¿no? Entonces, de ser así como Lucifer, el portaluz, transgredió, se convirtió en lo que ahora conocemos como Satanás, el adversario, ¿no? El acusador de todo esto. Entonces, vemos todo este panorama y podemos ver cómo Dios lo expulsa, cómo Dios lo arroja, ¿no? Desde donde estaba. Ahora vemos esa rebelión en su origen, Satanás, ¿no? No que Dios lo hiciera malo, sino que fue hallado en su corazón maldad. Entonces viene después de eso la rebelión en la tierra, precisamente provocada por Adán y Eva. Podemos ver que de la misma manera que Satanás deseaba el lugar de Dios, fue lo mismo que le dijo a los padres de la humanidad, ¿no? Adán y Eva, donde les dijo: con que Dios les dijo, ¿no?, que morían, no, sino que serán como dioses. La misma deseo, el mismo anhelo que Satanás quería tener y usurpar el lugar de Dios, ahora también le estaba diciendo al hombre que tomarían el lugar de Dios. Entonces, Dios creó también de la misma manera a Adán y a Eva y los puso en un mundo perfecto. Podían estar libre de todo mal, tenían comunión con el Señor. Pero por ahí, en un curso que hemos estado tomando anteriormente, la realidad es que el mal siempre surge cuando el hombre se aparta de Dios, ¿no? No es que sea de la nada, sino cuando el hombre se empieza a apartar de Dios, es donde surge el mal. Entonces, fue el mismo hombre quien abrió camino a que el mal se anclara. Por lo tanto, una vez más, el orgullo, el deseo de tomar el lugar, de ensalzarse y ser como dioses, así como Satanás, e igualar al Altísimo. Satanás los engañó, estos desearon, y entonces estas generaciones posteriores también cayeron en ese lugar, ¿no? de tomar el lugar de Dios, de tomar sus propias decisiones. Muchos pudieran culpar a Dios del mal en el mundo, pero claramente podemos visualizar que no se puede atribuir al Creador o al Señor la autoría del mal. Mucha gente lo hace culpable, mucha gente las calamidades le echan la culpa a Dios, pero la humanidad no se hace responsable de sus consecuencias. La gente no se da cuenta que se ha apartado del Señor, que ha violentado su palabra, y lo más fácil que todo hombre hace es querer culpar a otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que lleva al hombre a rebelarse a Dios? ¿Cuál es el común denominador entre Satanás y Adán y Eva, ¿no?, y el hombre? El querer no rendir cuentas, el querer apartarse del Señor, el querer ensalzarse, el querer hacerlo prácticamente lo que
de una manera, lo podemos decir, hacer lo que se le da su regalada gana, ¿no? Entonces, le echamos la culpa a Dios, pero no vemos el origen y no vemos también la responsabilidad que nosotros como hombres tenemos. El niño también es formado su carácter, es educado en un hogar, y todo eso también lleva una responsabilidad de los padres. La misma palabra nos dice que nosotros tenemos que instruir en el camino del Señor a nuestros hijos. Pero si nosotros, en vez de alentarlos en el camino del Señor, nos apartamos cada día más de Él, la realidad es que la maldad seguirá gobernando nuestros corazones. Y aquí podemos ver la voluntad permisiva de Dios ante el surgimiento del mal. No es que Él quiera, sino que es una voluntad permisiva. Déjenme saludar a algunos que están por acá. Por aquí vi a Esmirna, un fuerte abrazo hasta allá. Por ahí veo también a Lulú, un fuerte abrazo, vi que se conectaba. A Javier, un fuerte abrazo. ¿Quién más por aquí vi? Perdón, te meto tantito. A Raúl, un amigo de la secundaria. Cada uno, Dios les bendiga. Entonces, podemos ver entonces la capacidad también de la decisión que nosotros tenemos. Nadie nos obliga a hacer lo malo. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones. La capacidad que tenemos, Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, nos marca: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, es decir, Dios no hizo al hombre malo, pero ellos buscaron muchas perversiones. Es decir, que nosotros, el hombre, es el responsable, ¿no? ¿Por qué Dios permitió que tal rebelión ocurriera en el cielo? ¿Por qué Dios no pudo detener a Adán y a Eva? La respuesta de este acontecimiento es que Dios nos formó y nos hizo de una manera con raciocinio. Nos hizo pensantes, nos dio la capacidad de decidir. Y la misma palabra nos dice que el hombre está inclinado hacia lo malo, el hombre está inclinado hacia sus deseos. De por sí, una vez que el hombre cae, que el hombre se rebela contra Dios, el libre albedrío, la libre decisión que podamos tener, queda viciada, queda fracturada, queda dañada. Y es por eso que el hombre es rotundamente inclinado hacia lo malo. De otra manera, si no tuviésemos una responsabilidad o no tuviésemos un raciocinio, seríamos como robots. Entonces, y Dios nos pudiera hacer de esa manera, ¿no? Pero esa es la manera en que Dios nos creó. Un Dios soberano, un Dios justo, un Dios que creó de la nada. Sin embargo, también a nosotros nos tomó del polvo, dio hálito de vida, ¿no? Y asimismo, nos dio esa capacidad de decidir. En el huerto del Edén, ellos tuvieron que decidir, ¿no? No, Dios no los tentó. En este caso, Dios dijo: de todo árbol que puedas ver aquí, tú puedes comer, tú puedes alimentarte. Ahí no era una oportunidad para que cayeran o tentarlos, era una oportunidad para mostrar su obediencia a Dios. Entonces, Dios siempre nos pone en lugares, Dios siempre pone oportunidades para que nosotros escojamos obedecerle, honrarle y vivir en la rectitud, ¿no? Entonces, Dios, el universo, no lo creó solamente como algo robótico, ¿no? Sino que ahí está mi niña, sino que nos hizo racionales, ¿no? Capaces de decidir. Todo lo hizo excelente, todo lo hizo bueno. Entonces, aquí, por ejemplo, déjame ver quién más está. Patti, mi hermana Patti, le bendiga. Dani, Dios te bendiga. Lu, gracias, un fuerte abrazo. Y vio Dios todo lo que había hecho Dani, así es. Y aquí que era bueno en gran manera y en la tarde bien. Entonces Dios lo hizo las cosas buenas, ¿no? Ahora, el mal uso de dicha capacidad de decidir, aquí me moví, de escoger, tenemos que entender que Dios no obliga a nadie. El Señor siempre ha tenido la iniciativa de acercarse a nosotros
Cada día el Señor muestra el camino correcto, lo muestra, lo enseña, da a conocer también incluso las consecuencias del pecado, de la rebeldía, de la desobediencia. Sin embargo, ahí está la voluntad permisiva, ¿no? La voluntad permisiva. Dios permite y nos da esa libertad para actuar, ¿no? Entonces, los seres creados no tendrían características de personalidad, no serían, diríamos, no somos programados como tal, sino que tenemos una responsabilidad, tenemos una gran responsabilidad, entonces, de nuestras acciones. Entonces, cuando hablamos de este libre albedrío dañado, golpeado, viciado, es fácil caer en los engaños, en las artimañas, en las maquinaciones del maligno, ¿no? Y muchos caen en el lazo del diablo. Entonces, definitivamente el mal entró en el mundo por medio del quebrantamiento de las leyes divinas y sus mandatos. Por lo tanto, el mal es el producto de la lejanía a Dios, pero también, obviamente, esa lejanía es producto del pecado, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podríamos entonces culpar a Dios? ¿Y por qué decimos, por qué hay gente asesina, por qué hay gente que secuestra, por qué hay gente que hace lo malo? ¿Dios pudiera detenerlo? Recordemos que también Dios, dentro de su justicia y dentro de su misericordia, nos ha guardado. Todos hubiésemos sido ya consumidos. Por causa de nuestra maldad, de nuestra rebelión, de nuestro pecado, Dios sigue siendo misericordioso y bondadoso. He ahí la prueba de enviar a su Hijo Jesucristo para darnos salvación, vida eterna, perdón. Y está esa gracia, ¿no? O esa impresión en nuestro ser de saber que hay un Dios y que nos permite acercarnos a Él, que nos permite buscarle, que nos permite tomar una buena decisión, no por nuestra propia voluntad en cierta manera, porque si siguiésemos en ese aspecto de nuestro libre albedrío dañado, pues seguiríamos inclinados hacia lo malo. Sin embargo, por esa gracia, por esa misericordia de Cristo, de haber venido, de Dios, que siempre nos muestra sus palabras a través de la Escritura, a través del Espíritu Santo, a través de su Hijo, al venir a esta tierra, nos hace que podamos mirarle. Él nos buscó, Él nos encontró, y es ahí donde entonces entra esa área que muchos conocen como el libre albedrío en el cristiano, ¿no? Que podría perjudicar o podría beneficiar su vida. Por lo tanto, el hombre o permanece en el mal, y una vez que conozca al Señor, pues lo más saludable y lo más correcto sería que se acercara al Señor, ¿no? Así es, el Señor nos da la capacidad de escoger la vida o la muerte. Entonces, la bendición o la maldición, escoge pues la vida, dice el Señor. O sea, todavía nos muestra y nos dice, acércate, ¿no? Entonces, Dios ama a la humanidad y ante ese amor que Él tiene por la humanidad no la exterminó, no la acabó, aún en su desobediencia. En estos días he estado hablando sobre misericordia, lo que es la justicia, lo que es la gracia. Y cuando hablamos de la justicia, estamos hablando que es lo que el hombre merece, que es el castigo, la condenación. Esa es la justicia. Debería hacerse justicia por el mal, por el apartarse, por el pecado. Pero la misericordia es no recibir lo que merecemos. Aun cuando merecíamos el castigo, en la misericordia de Dios no nos lo dio, sino que ahora nos dio lo que es la gracia, recibir lo que no merecemos. Y es un favor inmerecido. Entonces, cuando entendemos que dentro de nuestro pecado, dentro de la lejanía, aun cuando el hombre es rebelde ante Dios y su desobediencia, Dios no la exterminó, no la acabó, sino que prometió redención, prometió cuidado, prometió un Salvador, que es Cristo, y que la salvación está disponible para todos, incluso para hasta el mal más vil pecador, el que se aparta, el asesino, el adúltero, la prostituta, el proxeneta, aquel que es de la violencia organizada. Hay misericordia, hay consecuencias, por supuesto que hay consecuencias por causa de nuestra culpabilidad, pero hay algo en el Señor, que Él nos perdona, Él nos libera y nos da esa oportunidad de salvación para un día estar en la eternidad delante de su presencia, ¿no?
y poder decir, bueno, no fue por mis obras, sino que soy redimido, soy salvo por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La realidad es que en este mundo que estamos atravesando tenemos aflicciones, tendremos preocupaciones, cada día se pone peor, el mundo cada día se pone más en rebeldía ante el Señor. Y esto es algo que se tiene que cumplir. Al final de los días, la palabra que nos dice que antes de que venga el Señor estaremos como en los días de Noé. Y si lo vemos, estamos hablando que el hombre se apartaba de Dios y Dios mismo dijo, no contenderé más contra el hombre. Entonces, ese es el tiempo que estamos viviendo. No es que Dios sea el culpable, y a su tiempo habrá justicia, a su tiempo todos daremos cuenta de las cosas buenas o malas que hayamos hecho, de toda palabra ociosa o toda palabra que hayamos soltado de nuestra boca. Entonces, la reacción del hombre ante lo que viene es por causa de sus decisiones. Habrá consecuencias, eso es una realidad. Así que para Dios no será... para Dios no es nada difícil quitar el mal del mundo. Él lo pudiera hacer en un instante, pero el Señor en su amor, en su misericordia, tiene su proceso, tiene su manera de tratar con nosotros. Su justicia se manifiesta en que no se negó a dar a su único hijo y que padeciera por nosotros, en propiciación por nuestros pecados, para sí mismo suplir su propia justicia. Es decir, que Cristo sufrió la ira de Dios que a nosotros nos correspondía. Tenía que hacerlo Cristo y lo hizo. Obviamente a Dios no le agrada el sufrimiento, pero es parte del cumplimiento de su justicia. Es decir, la misma palabra dice que en el mundo tendríamos aflicciones, que íbamos a pasar sufrimiento, pero que confiáramos que Cristo había vencido al mundo. Entonces, ¿por qué existe el mal en el mundo? Por la misma desobediencia del hombre. Y por qué Dios lo permite, por su justicia, pero también es una voluntad permisiva. Él lo permite, porque el hombre entonces no se excusará. El hombre va a decir, yo no sabía. No, la realidad es que el hombre lo sabe. La misma justicia divina lleva de la misma manera misericordia, pero también esa misma justicia a aplicar juicios como consecuencia de la violación continua, del constante, diríamos, incurrencia de violentar, de apartarse, de hacer lo malo delante del Señor. Si hay algo que tenemos que entender, es que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo, un Dios santo, y a su tiempo hará justicia. Entonces, a veces no entendemos, pero la misma palabra lo dice. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No lo podemos comprender. Hay cosas que no podemos cuestionar. Y ahora, ¿quién es el hombre para cuestionar a Dios? En fin de cuentas, Dios hará su voluntad, Dios hará justicia, a Dios le rendiremos cuentas, seas ateo o creas en Dios, vivas en una religión o seas parte del cristianismo, tengas una ideología o una manera de pensar, una filosofía, eso al final de cuentas no te exenta de que darás cuenta a Dios. El mundo, el malo, dará cuenta a Dios. Y muchos de la misma manera, el mismo palabra dice, ¿por qué te molestas? ¿Por qué te enojas? Parafraseando, que el malo prospere. Él ya tendrá su justo juicio. Entonces, hay gente que se desespera porque ve al malo prosperar, al narcotraficante vivir de una manera. Dice, ¿por qué yo no? Si soy un hijo de Dios, déjalos, tendrán su propia justicia. A nosotros no nos conviene las riquezas de este mundo. Sin embargo, muchas personas reclaman a Dios. Otra área, las catástrofes, ¿no?, de índole que ocurren en el mundo. Le echan la culpa a Dios. Y esto no es más lejano que la verdad. Entonces, a Dios no se le puede atribuir culpa alguna. Al Señor no se le puede decir, tú eres el malo. No. El hombre es el que se aparta de Dios, ya que todo lo que sufre es consecuencia del pecado de la humanidad.
Si hay enfermedad es por consecuencia del pecado. Si hay maldad es por consecuencia del pecado, no por culpa de Dios. Ahora, la misma palabra nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y eso nos lleva a un propósito, ser más como Cristo. Entonces, en Cristo, hermanos, nosotros tenemos que tener esperanza, ¿no? Hay pruebas, va a haber aflicciones, a veces unos padecemos tras la maldad. Hace rato estábamos platicando mi esposa y yo sobre lo que hay en el mundo, ¿no? Los problemas y los asaltos, la violencia. Y dice, gracias a Dios no nos ha tocado. Y le digo, bueno, a mí sí me ha tocado. Los que no saben, bueno, pues hemos sufrido asaltos, pero también fuimos privados de la libertad. Esa es la maldad que hay en el mundo. Es más, los cristianos no estamos exentos de pasar por un momento crítico. Hay gente que ha terminado asesinada, hay gente que se les ha secuestrado hijos, hay familias que han sido víctimas de la delincuencia organizada, pero es ahí donde nosotros simplemente aprendemos a depender y a confiar en Dios. Si Él lo permite, debe haber un propósito. No los podemos comprender, ¿no? La misma palabra lo decíamos hace un momento, cuán insondables son sus justos juicios e inescrutables sus caminos. No los podemos comprender. Sin embargo, en todo ello, sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, a depender de Cristo, a confiar en Cristo en medio de este mundo adverso. Tenemos que aprender a depender de Él, y que la voluntad del Señor es soberana, es perfecta, y que si Él permite en el mundo, sabiendo que Él tiene control también sobre todo, y que Él y que todo el bien, hablando, triunfará sobre toda adversidad. Al final de los tiempos, todos daremos cuentas. Al final de los tiempos, el Señor dará su pago a cada quien. Entonces, ¿Dios podría quitar el mal de este mundo? Claro que lo podría quitar, pero si lo quitara, nos quitaría a todos, ¿no? Entonces, dentro de su justicia y su misericordia, su gracia, envió a su Hijo Jesucristo. Por eso dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También la palabra del Señor dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Él limpia nuestra maldad. Somos redimidos por la sangre del Cordero. Y es ahí donde nosotros podemos tener esa esperanza de que al final de nuestros días, al final de nuestros tiempos, el Señor será justo en lo que tendría que venir a hacer, ¿no? Entonces Dios creó un mundo perfecto, libre del mal. Él no creó el mal. Fue la rebelión al inicio, su origen de Lucifer, su soberbia, su orgullo, que empezó todo esto. Esto fue su origen. El pecado y la desobediencia de los primeros padres de Adán y Eva introdujo a la tierra el pecado, la maldad, la desobediencia, y eso se instaló para siempre, para la posteridad. La existencia del mal en un mundo en el cual estamos ahora, sus consecuencias afectan tanto al creyente como al que no es cristiano. Entonces, como a los hijos de Dios como a los que son incrédulos. Entonces, su justicia no es que lo impida hacer, sino dentro de su justicia seguirá más adelante. Su justicia se hará, se cumplirá. Él sabe que sus hijos tenemos que lidiar con todo esto que encontramos en este mundo y que vamos a sufrir aflicción, pero que también hay promesas de que Él cuidará de nosotros. La misma palabra dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Podemos ver muchos pasajes de promesas. Pero si aún así el Señor permite que atravesamos en su perfecta voluntad, hermanos, solamente nos queda depender, confiar y esperar que Dios hará su obra en nuestras vidas. Así que, pues es esto. A veces nos cuestionamos o queremos cuestionar a Dios por lo que hay en el mundo, pero nosotros no nos hacemos responsables de lo que nosotros hacemos. Entonces, Dios no tiene la culpa. Dios no formó ni creó el mal. Es la ausencia a Dios, es apartarse de Dios, es del orgullo, es la desobediencia lo que produce el mal. Entonces,
Déjenme saludar a algunos que están todavía aquí. Mi hermana Magdalena. No sé quién más esté. Un fuerte abrazo hasta allá. Ahí si tienes algunos comentarios, pueden hacerlo. Podemos platicar un rato. Son las 10 de la noche. También hoy no me quiero extender mucho. Pero la realidad es que muchos reniegan de Dios, ¿no? El creyente fiel permanecerá aún en medio de la aflicción firme y confiando y dependiendo del cuidado, el cuidado de Dios, y que Él nos sostendrá, que Él no nos dejará, que Él nos tiene cuidado de los suyos, ¿no? Entonces, el Dios Todopoderoso al cual servimos, Él está ahí. Él está ahí. Algunos han sufrido tal vez la maldad de este mundo, pero también podemos testificar que Dios nos ha sostenido, que Dios nos ha guardado y que al final de cuentas tenemos que hablarles de Cristo, tenemos que procurar evangelizarlos aún en medio de un mundo lleno de maldad, lleno de pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, contrarios a la palabra del Señor, a la voluntad de nuestro Salvador. Entonces, todo esto nos ayuda, hermanos, para confiar solamente en nuestro Señor. Así que, bueno, Dios nos los bendiga. Vamos a ver quién más. Aquí vi un comentario, déjeme checarlo. Gracias, mi hermana Magdalena, un fuerte abrazo. Rocío Apolinar, por ahí creo que también estaba. Un fuerte abrazo. Entonces, tenemos que conocer el origen, de dónde proviene, y que Dios permite, al final de cuentas nos lo permite dentro de su voluntad permisiva, pero que todo es para bien para nosotros como creyentes. Entonces, les mando un fuerte abrazo. Hoy quise hacerlo de una manera más rápida, a veces duramos una hora y fracción, pero hoy tenemos una media hora. Quería saludarles, quería estar con ustedes, y el asunto y el propósito de este tema es para que reflexionemos